se encuentra con nosotras Francisco Álvarez Bello, magíster en género, quien ha trabajado para Cernameg atendiendo cerca ya de 2.000 víctimas de violencia de género, perito forense de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Rancagua, Valparaíso y Concepción, que ha capacitado en psicología forense a fiscales de la Asociación de Fiscales de Chile y dictado también ponencias en México, Perú y Uruguay en esta materia. Ha publicado en Europa acerca de cómo realizar peritajes psicológicos en violencia de género aplicado a la realidad chilena, quien va a hablar del sistema de protección a la infancia también desde la experiencia de las madres cuidadoras. Ya, bueno. Entonces voy a hablar acerca de patriarcado, infancia y cuidadoras. Y vamos a hablar de las consecuencias que la inequidad de género tiene en el sistema jurídico de infancia. ¿Ya? El patriarcado, ¿cómo influye? Aquí voy a hablar 3 líneas, ¿ya? Voy a hablar de cómo el patriarcado influye en la concepción que se tiene acerca de las mujeres como cuidadoras, cómo el patriarcado influye en la concepción de la violencia en el contexto de pareja, y en la práctica de la labor pericial, particularmente la labor pericial psicológica, que obviamente es mi especialidad. Aquí, lo que he construido como presentación tiene fundamentalmente 3 bases, que por un lado lo que es la formación de posgrado, la investigación que he hecho, por otro lado la experiencia trabajando en Cernameg, 10 años en programa Cernameg, y por otro lado mi propia práctica pericial, ya también a lo largo de estos años. Partamos hablando acerca de la concepción de las mujeres como cuidadoras. Aquí yo me quiero retroceder un poquito a los años de posgrado, ¿ya? Y ahí tuve la suerte de ser alumno de Sonia Montesina, y ella trabajaba mucho el concepto del marianismo, ¿ya? En el sentido de que en América Latina la figura de la Virgen María constituye la base en que se va a construir las identidades femeninas y particularmente las identidades de la maternidad. Y cuando estamos hablando de una Virgen María como ejemplo, ya estamos hablando de una forma de entender las vidas de las familias en las cuales existe A, una paternidad ausente, B, una matricentralidad dentro del ámbito doméstico, y tercero, la maternidad vivida como algo con dolor, con sacrificio, con autonegación, y que implica también finalmente una sumisión a un mandato masculino, en este caso que es un mandato divino. Y esto que nos parece como tan arriba, abstracto, va a ir teniendo varias consecuencias, ¿ya? Consecuencia número 1, que en nuestra sociedad creemos de que todas las mujeres están llamadas a ser madres. Y si es que una mujer no responde a este llamado, entonces es anormal, ¿ya? Está traicionando lo que correspondería a su naturaleza, ¿ya? Esta mujer sacrificada, por lo tanto, tiene que, para poder cuidar a su hijo o su hija, aceptar cualquier tipo de sacrificio. Y eso incluye la violencia que ella sufra. Va a implicar también una tolerancia a todos los procesos de desresponsabilización de los varones ante los procesos reproductivos y de crianza. ¿Ya? Recordemos, en este país existe el 80% de las pensiones de alimentos que corresponde que sean pagadas por varones, están con algún tipo de atraso. ¿Ya? Implica también que se invisibiliza la carga económica, la carga física y la carga mental que las cuidadoras tienen. ¿Ya? Hacerse cargo de un niño o niña implica dinero, implica esfuerzo físico y implica estar pensando todo el día sobre ese tema. ¿Ya? Y eso se da por descontado, es algo que es obvio, ¿ya? Y de lo cual nadie tendría por qué andarse quejando. Estas concepciones que tenemos, que existen acerca de las cuidadoras, van a tener directa relación, por ejemplo, y van a tener una interacción con los fenómenos de violencia de género en el contexto de pareja. Y aquí, antes de empezar a hablar de este tema, quiero que hablemos de la violencia y sus consecuencias. Y aquí esta organización de información, no estoy hablando, no la hice en términos tan académicos, sino que como tres líneas fundamentales del daño psíquico como consecuencia de violencia, ¿ya? Como 3 elementos que es fácil de identificar y comprender. Cuando una mujer es víctima de violencia, un elemento básico es la ansiedad y derechamente el terror, ¿ya? El miedo que desborda, miedo que puede ser leve, moderado, severo, ¿ya? Pero la experiencia de ansiedad desborda las capacidades de la persona. Y asociado a esta sensación está la percepción del agresor como alguien invulnerable, como alguien grande, tremendo, ¿ya? Entonces, cuando uno trata a mujeres víctimas de violencia, siempre dice, pero es que, mire, es que yo no saco nada para hacer algo porque él
va a salirse con la suya igual. ¿Para qué voy a tratar de colocar una denuncia si es que a él le van a creer y a mí no? ¿Ya? Yo no consigo nada. Esta sensación de desesperanza, ¿ya? De que el otro es grande. Y por lo tanto, la mujer siente que es pequeña frente a este gran sujeto. Un segundo tipo de daño tiene que ver con lo depresivo, ¿ya? Tiene que ver con que no solamente estamos hablando de pena, llanto, cosas así, sino que también se empieza a deteriorar la imagen que la mujer tiene de sí misma, la imagen que la mujer tiene de su propia capacidad de tomar decisiones, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, quienes hemos trabajado con víctimas, sabemos que las mujeres víctimas de violencia, las cuidadoras víctimas de violencia, son las reinas, entre comillas, ya con una alta tasa o alta frecuencia de olvidos y de desconcentración. ¿Ya? Era típico esta situación de uno le daba la hora, la anotaba, se lo pasaba, mire, le di hora para el próximo lunes a las 5 de la tarde. Y llegaba el martes a las 10, ¿ya? Jurando que era la hora que le correspondía. ¿Ya? Y esa situación no tenía que ver con que ella fuese irresponsable, sino que cuando uno observa la tremenda cantidad de víctimas que le pasa lo mismo, ¿ya? Uno constata, lo que la investigación ha mostrado, es que el funcionamiento cognitivo empieza a disminuir, ¿ya? Ahora, si a eso le sumamos experiencias previas de victimización a lo largo de la infancia, de lo cual Felipe habló in extenso, es mayor aún el daño. Y una tercera línea de daño tiene que ver con el aislamiento, ¿ya? Los agresores tienen una serie de maniobras para hacer que las mujeres, entonces, estas cuidadoras, pierdan el contacto con su familia, pierdan el contacto con sus amistades, pierdan el contacto con la red institucional, ¿ya? Pierdan el contacto con su vecindario, con su comunidad. Entonces, esta mujer no va a recibir información útil de parte de sus cercanos acerca de cómo manejar el problema, no va a recibir apoyo efectivo, no va a poder contactar las instituciones de manera efectiva. Y obviamente, y este es un tema que es súper relevante a propósito de la evaluación de estas mujeres, entonces además el vínculo de esta mujer con sus hijos e hijas va a empeorar. ¿Ya? Entonces, tenemos estos daños ejercidos por el agresor y le empezamos a sumar las experiencias de victimización secundaria que las mujeres han tenido, las cuidadoras han tenido con el sistema institucional, ¿ya? Entonces ya podemos empezar a comprender cómo es que todo este fenómeno de la violencia está disminuyendo una serie de capacidades de las mujeres, pero que esa disminución, que ya sabemos cuál es el origen, que ya sabemos dónde está la responsabilidad, ya esa situación de responsabilidad empieza a ser invisibilizada, ¿ya? Ejemplo de invisibilización, hablemos del famoso concepto de violencia cruzada, ¿ya? Que tantas veces uno observa y lee en informes periciales, ¿ya? Y no solamente periciales, sino que también informes de instituciones. Ahí quisiera mencionar a dos autores, Kelly y Johnson el más famoso, ¿ya? De esta dupla, que hicieron una categoría, Johnson, sociólogo, hizo una categoría acerca de formas de violencia en el contexto de pareja. Identificó 4, yo quiero mencionar 2, que son relevantes para estos efectos, y uno que es el control coercitivo, entendido como aquella violencia que es lo más conocido, en términos de que es una violencia con un afán de control constante, ¿ya? El control coercitivo con una situación frecuente que se mantiene en el tiempo y no en círculos. Aprovecho de comentarle a los colegas, abogados y abogadas, etcétera, que la teoría del ciclo de la violencia ya está absolutamente desactualizada, ¿ya? Y de hecho, la misma autora, que creó el concepto, ella nunca dijo que ocurría en todas las formas, en todas las experiencias de violencia de las mujeres, ¿ya? De hecho, llegó a contabilizar 2/3. ¿Ya? Hay gente que dice, como no hay indicadores de ciclo de la violencia, esta mujer no es víctima de violencia. Falso. ¿Ya? Falso. Teoría del ciclo de la violencia hay que empezar a dejarla en el cajón. ¿Ya? Tenemos esta violencia contra la mujer. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos acciones en donde esta víctima empieza a defenderse. ¿Ya? El mejor ejemplo que podemos entender es, piense usted, ¿qué pasa si es que tiene un agresor que, me contó, toneladas de veces escuché esta historia, la toma del cuello y la coloca contra una pared? ¿Qué va a hacer esa mujer? ¿Ya? Entonces esa mujer o se queda sin moverse, paralizada, o va a tratar de hacer algo para que la dejen de ahorcar. ¿Ya? Y si
si, por ejemplo, rasguña al agresor y llegan los carabineros, vamos a encontrar que o los llevan a los dos detenidos o la llevaron a ella, si es que si es que ella, entre comillas, no tenía ninguna marca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el sistema institucional está esperando implícitamente que las mujeres víctimas de violencia no se defiendan. Porque si se defiendan, porque si gritan, porque si responden al golpe, responden a la amenaza de muerte, entonces existe lo que se denomina violencia cruzada. ¿Ya? O sea, como si entre los dos existiera violencia de la misma intensidad, del mismo nivel. ¿Ya? Y cuando en los informes encontramos que no aparece el concepto de violencia cruzada, vamos a encontrar también profesionales que van a hablar del famoso concepto de la relación conflictiva entre los progenitores. ¿Ya? O sea, estos papás que no se saben llevar bien y pelean mucho. ¿Ya? Como si los dos estuvieran peleando de la misma manera, generando conflicto, ¿ya? Y no supieran manejar sus problemas. Entonces aquí tenemos los fenómenos de culpabilización de las mujeres y, para este caso que estamos hablando, la culpabilización de las cuidadoras. ¿Ya? Entonces, cuando responsabilizamos de la misma manera a ambos miembros de la pareja, entonces estamos culpabilizando a la víctima. ¿Ya? Siguiente paso, cuando entonces estamos en causas que tienen que ver con infancia. La cuidadora, ¿cómo se evalúa en muchas oportunidades a estas cuidadoras como negligentes? ¿Ya? Porque no denunciaron. Porque, y esto es típica frase que uno encuentra en el informe también, permitió que el niño de autos estuviera expuesto a la violencia. ¿Cómo fue que no denunció? ¿Ya? ¿Cómo es que no se separó? Como si fuera tan fácil llegar y separarse de un agresor, llegar y alejarse de una persona que te ha amenazado de muerte, que te ha dado una paliza, que te ha violado. ¿Ya? Esta temática, por ejemplo, en programas CERNAMEC, típico que nos tocaba discutirla y chocar con, por ejemplo, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. ¿Ya? Es que no piensen en el niño, por supuesto que el niño está vulnerado, el niño, niña, adolescente está vulnerado, obvio, pero detener ese fenómeno de vulneración, primero que nada, que no es generado por la mujer, y segundo, que no es sencillo llegar y salir de ese contexto de violencia, ¿ya? Y extensivo a ello es que también está la expectativa de que la cuidadora separe sus conflictos con el padre respecto de la relación con el niño. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, esto es típico que aparece cuando tiene que ver las causas de relación directa y regular, cuando se discute relación directa y regular, o también a veces cuando se discute cuidado personal. ¿Ya? No, es que esta es una madre que es problemática, es una madre que no es capaz de llegar a acuerdos, ¿ya? Y debiera llegar a acuerdos para el bienestar del niño. Claro, es víctima de violencia, ya tiene múltiples formas de violencia, porque les aviso, ¿ya? Que el 90% de la mujer que llega a un centro de la mujer no tiene una forma de violencia. Tiene 2, tiene 3 o tiene 4. Psicológica, física, sexual o económica. ¿Ya? Y a propósito de la violencia económica, ¿ya? Y esto aquí también saliendo de la, entre comillas, clásica discusión de la relación directa y regular. El incumplimiento de los alimentos, ¿ya? A pesar de que no aparece de esta manera normalmente en nuestra jurisprudencia, etc., el no pago de los alimentos es una forma de violencia de género, ¿ya? Todos estos papás, ¿ya? Este 80% de papás que no están pagando sus alimentos, ¿ya? Ejercen violencia contra la mujer. ¿Por qué? Primero que nada, porque el no pagar los alimentos va a generar un efecto emocional en la cuidadora, ¿ya? Le está demostrando que haga lo que haga esa mujer, él se va a salir con la suya y a él no lo pueden tocar, ¿ya? Los alimentos también sabemos que son un tema para la manipulación. Mira, si tú no bajas esa demanda que hiciste, entonces yo no te pago la pensión y me desaparezco, ¿ya? El solo hecho de no recibir los ingresos que corresponden o que se esperan genera una tensión afectiva a la mujer. Y eso tenemos un solo elemento de por qué considerar la violencia de género. Un segundo elemento dice relación con que, claro, cuando esos alimentos no son recibidos, esa mujer va a tener que dedicar tiempo extra a obtener algún tipo de ingreso, ¿ya? Y este es un tema que nosotros conversamos, me acuerdo, muchas veces cuando se hablaba de temas de alimentos, y aparecía por ejemplo, algunas mujeres que decían, mire, ¿sabe qué? Yo no me pienso arrastrar ya para andar pidiendo los alimentos, la pensión, porque él debería hacerlo, ¿ya? Yo puedo sola. Y yo le decía, está bien, no hay un problema, es tu decisión, autónoma, yo te lo respeto,
Pero yo te invito a que hagas el siguiente ejercicio. ¿Cuánto gasta un niño al mes? Y ahí sacábamos una cifra. Pongamos por inventar 200.000 pesos al mes. Ya, cada padre tiene que aportar lo mismo, por lo tanto cada uno tiene que aportar 100.000. Esos 100.000, 150, 200, 300, lo que sea, que él no aporta. ¿Qué haces tú con esa falta? Chuta, tengo que trabajar más, tengo que rebuscármelo, tengo que hacer horas extras, tengo que andar el fin de semana cociendo empanadas y estarla vendiendo en mi comunidad, en mi vecindario, etc. Entonces, tenemos una persona que aumenta su carga física y por lo tanto es una persona que está más cansada, esa cuidadora. Por lo tanto, tenemos una cuidadora que además tiene menos tiempo y tiene menos disposición afectiva, emocional para el cuidado de ese niño, niña, adolescente. ¿Ya? Entonces, no es solamente una cuestión de dineros afectados. Se está afectando a la cuidadora y se está afectando al vínculo entre esa cuidadora y ese niño, niña, adolescente. Estos temas llevados a la práctica de la labor pericial, particularmente psicológica. Hablemos de patriarcado y hablemos de competencias parentales. Y aquí, obviamente, Felipe puede hablar 1000 veces más tema que yo, pero el tema es que la psicología del desarrollo ya se ha llevado a cabo en lo fundamental, siempre estudiando la relación madre-hijo. ¿Ya? ¿Cuántos estudios a uno han empregado cuando uno tenía el ramo de psicología del desarrollo, leía los artículos, las investigaciones, Bowlby, etcétera? Relación madre-hijo, madre-hijo. Nunca muy escasamente, se evaluaba la relación padre-hijo y las consecuencias de esta. ¿Ya? Y en esta concepción, entonces, de la organización de la familia, ¿ya? Se empieza a reproducir este discurso patriarcal de los roles complementarios. ¿Ya? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando un clásico en cierto tema de maltrato, que es el dolor invisible en la infancia, Barudi, me encuentro con que Barudi hablaba de función paternal y función maternal. ¿Ya? Función paternal como colocar reglas, ya generar normas, organizar el espacio, y la función maternal como las tareas de cuidado, cariño, aceptación incondicional, etc. O sea, estamos reproduciendo la división masculino-femenino absolutamente, ¿ya? El patriarcado, sabemos, es un factor relevante acerca de cómo se organiza la familia, cómo se organizan los cuidados, ¿ya? Cómo se organizan las competencias parentales. Y este tema está ausente en los marcos teóricos que utilizamos todos los profesionales, los involucrados, para comprender las familias al momento de analizarlas desde un contexto jurídico forense. Por ejemplo, y aquí nuevamente entramos al famoso tema de la evaluación de las competencias parentales. No existe un modelo único que defina cuáles son las competencias parentales, ¿ya? Por distintos motivos. Un concepto que lleva pocos años, la psicología como ciencia o como disciplina tiene más de una vertiente, tiene más de una línea, etc. Aquí en Chile, ¿qué es lo que más utilizamos? El modelo de Barudi, ¿ya? Asociado a ello, existe una amplia variedad de instrumentos para medir, tratando de medir más parcial o más global, lo que serían las competencias parentales. Y aquí tenemos las pautas de observación, los test de personalidad, cuestionarios que miden el vínculo entre el cuidador y su familia de origen, el PBI, pautas para organizar esta información, que es el NSFAS. Ojo, a propósito litigantes, les comento, el NSFAS no recolecta ninguna información. ¿Ya? El NSFAS lo único que hace es organizar la información que existe para tratar de darle un cierto puntaje, ¿ya? Y sacar ciertas conclusiones a partir de eso. Pero dice que no funciona de esa manera. Los instrumentos que se utilizan en el ámbito forense, muchos de los instrumentos que utilizan para los psicólogos y psicólogas, tienen un origen clínico, o sea, del ámbito de la salud mental, o tienen un origen comunitario, pero no fueron diseñados en principio para uso forense. Y eso tiene muchas consecuencias, ¿ya? Por ejemplo, uno de los tantos ejemplos, existen muchos cuestionarios, ya que son autoadministrados. O sea, la persona toma el cuestionario, lee un ítem y dice, por ejemplo, juego mucho con mi hijo. Y tiene que responder nada, muy poco, poco, bastante, mucho. Siempre, casi siempre. Entonces, cualquier persona con un cierto nivel intelectual se va a dar cuenta que responder siempre es mucho mejor
decir que siempre juego con mi hijo, es mejor que responder nunca, casi nunca, ¿ya? Y por lo tanto puede mentir, ¿ya? Ese aspecto de la mentira, de la exageración, de la alteración de la información, normalmente no está controlado en los instrumentos, porque los instrumentos clínicos comunitarios se basan en la creencia, ya que funcional para esas áreas, de que la gente responde con honestidad. Y sabemos que la gente no siempre responde con honestidad. Y los agresores obviamente tienen todos los motivos del mundo para no responder con honestidad. Tenemos entonces una metodologías que son insensibles al género. Los instrumentos, por ejemplo, no consideran la división sexual del trabajo, ¿ya? No consideran, por ejemplo, si es que dentro de este núcleo familiar se están reproduciendo los discursos acerca de que los cuidados domésticos hechos por mujeres son naturales, normales, ¿ya? La violencia de género queda invisibilizada, se le evalúa de manera superficial, ¿ya? No se especifica la direccionalidad, lo que estábamos mencionando antes, esto de relación conflictiva entre los adultos, como si fueran de los dos de la misma manera, o el tema de la denominada violencia cruzada, ¿ya? Un ejemplo, aquí yo quiero utilizar un instrumento que es muy utilizado, que es muy frecuente en las evaluaciones tanto de evaluaciones de DAM como de peritos particulares, que dice con la escala de parentalidad positiva, y a la cual ya va en su segunda versión. La escala de parentalidad positiva tiene 60 ítems, ya que es un cuestionario autoadministrado, o sea, la persona lee el ítem y responde, ya, solita, las alternativas. Dentro de 60 ítems hay uno solo que tiene que ver con la relación entre los adultos. Y dice, me preocupo por hacer que el lugar donde está mi hijo sea un entorno amoroso y respetuoso con todos. O sea, está preguntándose de cualquier cosa menos violencia. Y les aseguro que los 59 ítems restantes tratan de cualquier otra cosa. Esto es como lo más cercano, ¿ya? Paréntesis. A propósito de la mención de los dispositivos ambulatorios de Sename. También yo creo que, así como hemos mencionado una serie de falencias, y Felipe tiene toda la razón cuando la menciona, y mi colega también anterior también tiene toda la razón, reconozcamos que los DAP, por ejemplo, es que sencillamente hacen lo que pueden. ¿Ya? Un profesional de DAM tiene tiempo para entrevistar 15 minutos, 30 minutos a un niño, 45 minutos en total, me consta, lo he visto, ¿ya? Entrevistar a un progenitor 30 o 45 minutos, revisar un par de documentos y ¡pum! Ahí sale un informe, ¿ya? Y se considera el informe más importante. El NSFAS, el famoso NSFAS. El NSFAS, que insisto, es solamente para organizar información y dar puntaje a partir de la información que se recolectó por otros medios, tiene una pregunta que dice ausencia o presencia de violencia doméstica entre los progenitores. Nuevamente, no se dice intensidad, tipo, no está evaluando direccionalidad de la violencia, no sabemos si existe violencia defensiva o no, nada, es invisible. Y quisiera cerrar mi presentación hablando de el sistema jurídico y cómo interactúa con las cuidadoras. ¿Ya? El fenómeno de la sobreintervención que hemos mencionado. La sobreintervención, en el caso de las cuidadoras, genera un conflicto con el trabajo remunerado, con el trabajo doméstico y con el trabajo comunitario que realizan las cuidadoras. ¿Ya? Las cuidadoras tienen que ganarse sustento, trabajo remunerado, tienen que cuidar toda la organización dentro del hogar, tareas domésticas, y también tienen que movilizarse y contactar a sus vecinos, ir y movilizarse, por ejemplo, frente al CEFAM para hacer algún tipo de gestión, eso también es tarea comunitaria, ¿ya? Y la sobreintervención espera que esa cuidadora sea capaz de multiplicarse, ¿ya? Y no puede multiplicarse, ¿ya? Y esa cuidadora dice, informa, sabe que tengo que trabajar, no me dan permiso, tengo que también ir, tengo que cuidar a mi madre que está enferma, postrada, pero ¿qué es lo que se le responde? Bueno, usted se organiza, ¿ya? Pues usted tiene que cumplir, ¿ya? Y usted tiene que traer al niño al PRM, tiene que ir a las audiencias, ir al centro de la mujer, etcétera. ¿Cómo lo hace? Pues lo ve usted, ¿ya? Segundo problema que tiene que ver con el sistema jurídico y su interacción. La concepción de que los problemas de violencia intrafamiliar y las causas, por ejemplo, de relación directa y irregular son cuerdas separadas. ¿Qué importa que le pega a la mamá si no le pega al niño? ¿Ya? ¿Qué importa? ¿Ya? Son cuerdas separadas, eso es materia de otro juicio, etcétera. No, no es materia de otro juicio, es una sola familia. ¿Ya? Quien maltrata a la cuidadora
está con obviamente déficit respecto a las competencias de cuidado, de protección, perdón, las competencias de protección respecto a ese niño ni adolescente. Quien vulnera a la cuidadora, ya sabemos entonces, está echando a perder todo el ambiente en el cual ese niño, niña, adolescente se está criando. Encontramos también cuidadoras que si trabajan jornada completa se le puede cuestionar que no tenga tiempo disponible para cuidar a niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y si hace media jornada, entonces tiene ingresos insuficientes. También este sistema jurídico institucional, ¿qué es lo que espera? También un sinsentido. Mire, no importa que le hayan intentado, que le hayan dado una paliza, ¿ya? Esa es la causa DIF. Pero aquí en la causa de alimentos, en la causa de relación directa regular, usted tiene que negociar. Ya, claro, no hay mediación, pero resulta que todas las personas que están involucradas en un juicio alguna vez saben que sí, en un momento dado llaman acuerdo, y ese acuerdo cuando conversa el consejero técnico o la consejera técnica con las dos partes es sin la presencia de los abogados, ¿ya? Y esperan que negocien en igualdad de condiciones cuando esa mujer no está en igualdad de condiciones para poder negociar. ¿Ya? Muchísimas gracias.